El título del estudio de hoy es El afán y la ansiedad. La semana pasada les hablé de una cualidad positiva que todos deberíamos tener, la cual se llama esperanza, la cual entra en esa categoría de cosas que son difíciles de definir como el amor y la fe, pero que quien las posee sabe que las tiene. Quizá tu esperanza no la puedas explicar, pero sabes que es tuya porque tienes la capacidad de ver un futuro mejor, aunque en este momento solo puedas ver un muro muy alto frente a ti, porque sabes que el final será glorioso, aunque ahora las cosas estén muy mal en este mundo. Sabes que tienes esperanza porque sabes que siempre habrá un mañana, aunque ahora mismo estés viviendo pues el peor momento de tu vida. ¿Y por qué piensas así? ¿Por qué esperas que así sea? Pues porque sabes precisamente que Dios lo ha prometido. Y junto con muchas promesas más, sabes que un día se van a cumplir. Por ejemplo, hay una promesa muy bonita en Génesis 8:22 que dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y así como hay una promesa como estas en la Biblia, hay muchas más que Dios va a cumplir. Un creyente, veíamos, ¿verdad?, sabe que su esperanza es el ancla firme de su alma. No porque sea un iluso, porque sea un soñador, o porque es muy positivo nada más. Y bueno, sí lo es, pero no es por eso por lo que tiene esperanza. La tiene porque está basada en la promesa y el juramento que Dios hizo acerca de que Él cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. Así que el que tiene esperanza tiene fe, tiene confianza, cree en lo que Dios le ha dicho y se aferra a ello. Entonces es una fe con base, es una fe, como veíamos, que está sustentada sobre la roca, ¿verdad? Sobre la roca que es Cristo. Y mira, nosotros podemos poner la esperanza en muchas cosas que quizás nunca se cumplirán. Quizá tú puedes esperar que México un día sea campeón mundial de fútbol, ¿verdad? Pero este tipo de esperanza, pues, no tiene ningún fundamento. No tienes de dónde sostenerla. Es quizás simplemente un anhelo, es un sueño que nunca se cumplirá. O sea, hay cosas que no tienen ninguna base, ¿verdad? En otro momento también les hablé de actitudes negativas como la frustración, la cual viene como fruto de tomar las cosas mal y que nos lleva a otras cosas igualmente negativas, como pueden ser la amargura, el enojo, la tristeza, la depresión, etc. Una parte muy importante de la condición humana son las emociones. Como seres vivos que somos emocionales. Y yo no sé si esta sea una cualidad meramente humana. Porque cuando yo le digo a Luna, que es la pitbull de la casa, que vamos a salir a la calle, se emociona. A veces demasiado. Inmediatamente comienza a brincar sobre mí, baja la escalera a 100 por hora,
se encamina a la puerta esperando que le ponga su correa, y todo esto sin mover la cola como abanico. Todo lo contrario sucede si oye que tomo las llaves y le digo que no. Ella entiende que no me va a acompañar y se pone triste, se enoja, se puede poner a correr como loca en el jardín, etc. Pero sin duda manifiesta su estado de ánimo. De la misma forma como nosotros también podemos demostrar nuestras emociones. La Biblia nos muestra las emociones de personajes muy diferentes entre sí y que vivieron en diferentes épocas, porque las emociones son parte de nosotros, son parte de nuestra condición humana. Por ejemplo, podemos recordar cómo el rey Saúl sintió recelo de David y se lo demostró muchas veces. También podemos leer cómo el rey David se deprimía y se desesperaba cuando sus enemigos lo acechaban y buscaban matarlo. Elías también llegó a tener mucho miedo cuando Jezabel puso precio sobre su cabeza. O el mismo Jesús, lo vemos conmovido hasta las lágrimas cuando su amigo Lázaro murió. Así que si tenemos recelo, depresión, miedo, o se ha conmovido nuestro corazón por alguna razón, podemos sumarnos a la lista de los humanos que nos emocionamos. Claro, como siempre, podemos ver que hay gente más emocional que otra. Hay personas que, por ejemplo, van con el clima. Si amanece nublado, luchan por sobreponerse al gris de la mañana para no estar tristes. A otros, los días soleados son los que los ponen de malas. O cierto tipo de canciones influyen en su ánimo. O también encontrarse con algún fracaso, con algún no, con algún sí, o el hecho de enfrentarse con diferentes contrariedades. El caso es que si nos subimos al tobogán de las emociones, podemos sufrir mucho en el trayecto y podemos acabar destrozados emocionalmente. Ahora, de ninguna forma quiero decir que las emociones sean algo malo. Como les decía, pues son parte de nuestro ser. El problema surge cuando las emociones empiezan a jugar con nosotros. Cuando nos quieren controlar, cuando llegan para quedarse. Y entonces comenzamos a vivir al son que nos toca. Lo que se traduce finalmente en una inestabilidad emocional. Generalmente, y como parte de nuestras expresiones, cuando tomamos decisiones emocionales, decimos que las tomamos con el corazón o con el hígado, lo que describe perfectamente una reacción poco pensada, arrebatada o impulsiva. Pero esto no quiere decir de ninguna forma de que estamos tomando la mejor decisión, porque precisamente intervienen factores emocionales que son sinónimo de inestabilidad. El profeta Jeremías, en su consejo, precisamente se refería a
que nosotros debemos de tener cuidado con nuestras decisiones viscerales, porque estas no son las mejores. ¿Por qué? Porque precisamente proceden de un corazón que es engañoso y perverso. Mira cómo lo dice en Jeremías 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una de esas emociones que pueden surgir sin control son precisamente el afán, o también le podríamos llamar la preocupación, o la ansiedad. Dice en Mateo 6, del 25 al 31, lo siguiente. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Todos podríamos pensar en las muchas necesidades que debemos cubrir en esta vida. Y precisamente refiriéndose a algunas de las cosas más importantes, Jesús en este pasaje menciona el comer, el beber y el vestir. Y Él, como siempre, nos hace ver que la vida va más allá de esta vida y de sus necesidades. Sin embargo, Él nos ha puesto en este mundo y sabe que hay cosas básicas que debemos resolver. Pero quiere también que sepamos que en esta lucha no estamos solos, que no nos ha dejado botados aquí nada más para ver cómo nos las arreglamos. Y para enseñarnos esta verdad, Jesús nos dejó esta analogía, a través de la cual nos quiere enseñar varias cosas. En primer lugar, nos hace saber que Él conoce las necesidades de sus criaturas y que está al pendiente de ellas. Desde las necesidades de las pequeñas aves que necesitan alimentarse, hasta las propias de la humanidad. De esta forma, nos pide observar a las aves y a las flores para que nos demos cuenta cómo Dios les ayuda a resolver su necesidad. Dice que las aves no siembran, ni cosechan, ni almacenan. Las flores que crecen en el campo no trabajan para elaborar su vestido, que aunque dura muy poco tiempo, aún así su hermosura sería la envidia del mismísimo rey Salomón, quien aún siendo el hombre más rico del mundo, nunca
se vistió con tanta galanura. Y entonces, en el desarrollo de esta analogía, Jesús nos hace pensar en nuestra concepción de las cosas por medio de 6 preguntas que hace. La primera es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La segunda, ¿no valen ustedes más que las flores? La tercera, ¿no hará más con ustedes, hombres de poca fe? Cuarta, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La quinta, ¿por qué se afana? Y la sexta, no se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Por qué? La respuesta la da Jesús enseguida en el versículo 32. Y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí Jesús dice, no te afanes, no te preocupes, no entres en ansiedad por las cosas que necesitas, porque yo te ayudaré a conseguirlas, dice Jesús. Dice, no seas como los incrédulos, cuya vida gira alrededor de todo esto. Dice, tú como un hijo de Dios que eres, no debes ser como los incrédulos, cuyos afanes dominan sus pensamientos. ¿Por qué? Porque tú no eres igual que ellos. Porque tú tienes un Padre celestial que cuida de ti, que conoce tus necesidades y que a su tiempo te las dará. Tú me dirás entonces, ¿qué hago? ¿Me siento a esperar a que todas las cosas me caigan del cielo? Bueno, si eres un pajarillo o una flor, entonces sí lo puedes hacer. Pero no lo eres. Así que tú debes hacer lo que sabes que debes hacer. Porque estas palabras de Jesús no son una excusa, ¿verdad? O un permiso para que no trabajes y para que te quedes en un estado contemplativo, o para volverte un irresponsable, o para dejar de comportarte varonilmente. Dice en Proverbios 6, de 6 al 11, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Todos hemos oído el consejo, no se trata de que te preocupes, sino de que te ocupes. Bueno, esto va encaminado a que muchos motivos de preocupación se deben a nuestra pasividad, a que dejamos que la enfermedad avance, a que se acumule el adeudo de la tarjeta, a que no atendamos la gotera del techo, etc. Y entonces,
por nuestra falta de acción, ya las cosas pueden estar para preocuparse. En este sentido, preocuparnos por nuestros asuntos es algo positivo, pero de la misma forma que las emociones, si las preocupaciones te empiezan a controlar, estas derivarán en afán, ansiedad y, en muchos casos, hasta en enfermedad. A través de toda esta enseñanza, Jesús te está diciendo que no te afanes, que no te preocupes, que no entres en ansiedad, no que te quedes paralizado sin hacer nada, sin trabajar, sin velar por tus asuntos, sin atender todas esas cosas que cada uno de nosotros sabe en su propia vida personal que tiene que hacer. Porque, como les decía, si estas pequeñas cosas las dejamos crecer, se pueden convertir en unos verdaderos monstruos que a lo mejor ya no vamos a poder controlar y que nos van a traer muchos problemas y muchas ocasiones de preocupación. En primer lugar, ¿verdad? Jesús nos habla de que tenemos que corregir nuestra actitud ante los retos, las actividades y las necesidades que todos tenemos que cubrir. Pero no es lo mismo enfrentarlas con miedo, con angustia, con inseguridad, que enfrentarlas con fe, confianza y esperanza. De todos modos, por el diseño que tiene la vida, nos las vamos a encontrar tarde o temprano en nuestro caminar. Esto es algo que hemos visto en diferentes estudios y nos hemos dado cuenta que esto es parte de la vida. Tarde o temprano, todos vamos a tener que enfrentar con muchos problemas y con muchos retos y con muchas cosas que tenemos que resolver. Pero si nosotros las enfrentamos, como les dije, en miedo, angustia e inseguridad, esto te va a llevar a engendrar en ti un afán y una ansiedad. Si lo hacemos como creyentes en fe, confianza y esperanza, esto te va a llevar a enfrentarlas, pero confiando en Dios. Y esto hará completamente la diferencia y por lo tanto te hará ser pues más asertivo. No sé si ves la diferencia. No sé si estás entendiendo en qué sentido va la enseñanza de Jesús. En segundo lugar, ¿verdad? Jesús nos habla de la prioridad que como creyentes debemos darle a las cosas de la vida y a nuestras actividades. Yo sé que una de las primeras cosas que un creyente empieza a cambiar en su vida cuando se convierte es precisamente a cambiar las prioridades de su vida. Muchas veces aquellas cosas que tenían el primer lugar en nuestra vida, en nuestros objetivos, empieza a ocupar terceros o cuartos lugares. ¿Por qué? Porque conforme vamos entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar, las prioridades en la vida de un creyente sin duda empiezan a cambiar. Leímos el versículo 32 y ahora voy a leer el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo.
En el anterior decía, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Y entonces Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que aquí está otra clave muy importante para alcanzar nuestros objetivos, y es precisamente el hecho de buscar agradar a Dios en todo tiempo. Dice aquí que si tú pones las cosas de Dios en primer lugar, si sus cosas son tu prioridad, si tus talentos, tu dinero y tu esfuerzo son para Dios antes que para cualquier otra cosa, Dios se compromete a darte comida, bebida y vestido. En otras palabras, cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, Él cubrirá las necesidades que Él sabe que tienes. Y concluye Jesús esta enseñanza en el versículo 34 diciendo, así que, fíjate, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas últimas palabras del texto no son menos hermosas. Jesús nos llama a pensar en el hoy, a enfocarnos en realizar lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Ya tenemos suficiente para terminar de hacer lo que tenemos para hoy, como para preocuparnos por lo que haremos mañana. Cada día tiene su cuota de trabajo. Los problemas del hoy son suficientes para lidiar con ellos hoy. Ahora, esto no quiere decir que perdamos la visión y no podamos planear el mañana. Más bien nos invita a que hagamos la tarea de hoy. Porque para pensar en hacer la tarea de mañana, pues no debemos dejar a medias o inconclusas las cosas que corresponden para el presente. Y fíjate que no te dice este versículo que no vas a tener problemas, retos o necesidades. Más bien dice que no te afanes por ellas. No te afanes ni por las cosas que tienes que resolver hoy, y tampoco que no te afanes por las cosas que tendrás que resolver mañana. Un ejemplo de todo esto lo conocemos a través de la fuente lucana, donde se nos habla de un prototipo de afán y ansiedad llamado Marta. Vamos a leer lo que dice Lucas en el capítulo 10, versículo 38 y 39. Dice que aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús, ¿verdad? Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí Lucas nos dice que Jesús andaba en Jerusalén y pasó cerca de la aldea donde vivía una mujer llamada María, y ésta le recibió en su casa. Quizá para el momento en que Lucas nos narra esto, la amistad de esta familia con Jesús estaba comenzando. Como sea, él llegó sin avisar, y entonces desató dos reacciones diferentes en los habitantes de esta casa. Así es, en este relato
vemos dentro de una misma familia a dos personas distintas, que aunque eran hermanas y vivían bajo el mismo techo, enfrentaron la situación de forma diferente. Ese día, esa casa fue honrada por la visita del maestro, a quien tal vez las dos hermanas habían oído hablar antes, pero de lejos, seguramente impedidas por la multitud que siempre seguía a Jesús. Pero ahora el Señor estaba en su casa, solo para ellas dos. Entonces María, ni tarda ni perezosa, invitó a Jesús a descansar y se sentó a sus pies. ¿Para qué? Para estar lo más cerca de él y no perder ningún detalle de todo lo que seguramente tendría que decirles. En ese mismo momento, Marta vio la visita de Jesús con otro enfoque. La vio como la oportunidad de servir y agradar al maestro con algo que ella sabía hacer muy bien: cocinar. Entendemos entonces que Marta quería hacer su mejor platillo y esmerarse para complacer al maestro. Pero dice el texto que ella empezó a preocuparse con los muchos quehaceres que surgieron de una visita inesperada. Yo me la imagino como torbellino entre la cocina y la sala, checando que todo su guiso estrella estuviera en su punto, poniendo la mesa, encargando el perejil que le faltaba, moviendo a todos, ¿verdad? Y mientras todo esto pasaba, comenzó a ver de reojo a su hermana sentada a los pies de Jesús. Seguramente empezó a hacerle alguna seña con la mano o con la mirada para que la ayudara. Pero María no se movía ni un centímetro. Hasta que de plano, Marta ya no pudo más y ya no se dirigió a ella, sino directamente al maestro. Como dice en el versículo 40, le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Marta estaba segura de que María había perdido el enfoque de lo importante que era servir al Señor y que por lo mismo recibiría un regaño por parte de Jesús para que la ayudara. Pero sucedió exactamente todo lo contrario. Dice el versículo 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús le hizo ver que lo que estaba mal no era hacer esa delicada cena, sino la actitud con la que la hacía. Porque como les dije antes, pues llamados a trabajar somos, a hacer las cosas también como podamos, pero, sin afán y sin ansiedad. Sin dejar que nuestra actividad y nuestra actitud, ¿verdad?, termine con la confianza que hemos puesto en Dios y de la forma en cómo nos hemos encomendado para hacerlas, para que no la contaminemos con nuestro afán y con nuestra preocupación y nuestra ansiedad.
Además de todo, ¿verdad? Jesús había dejado muy claro que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Y en ese momento, pues Él precisamente estaba sirviendo, cumpliendo su ministerio de enseñar y edificar. Y para que ellas, ¿verdad?, vieran que lo más importante era aprovechar el momento, la presencia de Jesús en su casa, su compañía y su enseñanza, la cual no podía cambiarse por nada. Lo de menos era pedir unas pizzas, ¿verdad? Lo importante era estar con Jesús. Así que María estaba haciendo lo correcto. Reposar en el Señor, aprender de Él, disfrutar de su paz y de su compañía. Pero ¿qué pasó? Marta en ese momento sacó su esencia. En forma involuntaria reaccionó como era ella. Afanada y turbada, estás con muchas cosas, dijo Jesús. Y de esta forma, ¿qué es lo que estaba pasando? Finalmente estaba cambiando lo más por lo menos. Así que, pues nosotros tenemos que aprender a disfrutar a Jesús. En la soledad de tu cuarto, habla con Él. Biblia en mano, deja que Él te hable. Y cuando puedas, habla de Él. Estas son de las cosas de las que les hablaba, que conforme vamos creciendo en el entendimiento y en el conocimiento de las Escrituras, vamos priorizando. Vamos entendiendo que hay cosas más importantes que hay que hacer antes que otras. Y estas son las cosas que finalmente, a través de nuestra vida cristiana, vamos entendiendo. Finalmente, lo que Dios quiere que sepas no es que no vas a tener problemas o retos, sino más bien que corrijas tu actitud hacia ellos. Porque si caes en afán y ansiedad, estarás cayendo en la trampa de la aflicción. ¿Y esto qué es lo que va a hacer finalmente con nuestra vida? Que dejaremos de disfrutarla. Dejaremos de tener el gozo que nos puede dar incluso hasta un nuevo reto o una nueva actividad. Además de todo, actuar y vivir en afán y en ansiedad es permitir que tus emociones gobiernen tu pensar y tu caminar. Y en esas condiciones, lo más probable es que a la hora de hacer las cosas, porque inevitablemente las vamos a tener que hacer, lo más probable es que a la hora de hacer las cosas te equivoques. Caigas en desesperación y quieras tomar caminos cortos o equivocados, que pierdas la confianza en ti mismo, que dudes de tus capacidades y talentos, o que te bloquees y pierdas tu iniciativa, tu imaginación y tu creatividad. Y como les decía, que dejes de disfrutar tu momento, que pierdas tu paz y te dediques únicamente a vivir en constante angustia. Y en estas condiciones hasta puedas perder tu vesícula o tu paz.
Así que entendamos esta lección tan importante y quizás tan básica dentro de las enseñanzas que da Jesús, pero no menos importante. Porque la actitud ante las cosas debe ser siempre la correcta para que éstas pierdan su filo, para que éstas no nos corten ni nos lastimen y nosotros podamos solucionarlas de la mejor manera. Yo sé, como les decía, que cada uno de nosotros somos diferentes. Unos somos muy explosivos, iracundos, otros son muy calmados, son muy taimados, ¿verdad? Y parece que las cosas les resbalan. Y yo creo que de alguna forma nosotros tenemos que aprender a ser así. No a toparnos con las cosas de frente, ¿verdad? Porque vamos a salir rebotando, sino más bien a entenderlas y saber capotear las cosas de la forma que no nos hagan daño, que no produzcan en nosotros estas actitudes de preocupación y de angustia, y de esta forma, con la ayuda de Dios, podamos enfrentarlas de una mejor manera. Ok, pues hermanos, como siempre les deseo que Dios los bendiga y siempre recordando, Maranata, el Señor viene.